están aquí, son muy cómicos, pero son muy serios, llegaron a tiempo. Aquí están Félix Peña y Rafael Alduey, a petición de todo nuestro público, que se siente el aplauso de la gente que está en el estudio. Bienvenidos al especial. Viene. Tenemos que contar la historia del humor desde la perspectiva de dos grandes humoristas que pudieron abrirse paso en una época que no era fácil. Difícil. Pero antes de iniciar contando la historia del humor, vamos a conocer un poco de la vida de cada uno. En tu caso, Alduey, ¿cómo te inicias en el humor, en la televisión? Y si soñaste alguna vez con ser una superestrella del humor. Ya me da risa. Yo quiero ser humorista. Mira, nosotros, creo que Félix Peña y yo nos iniciamos juntos, pero yo empiezo a trabajar sin conocer a Félix Peña, que también hacía lo mismo, a trabajar teatro, en la época en que se hacía teatro popular de denuncia, y presentando justamente una obra en casa de teatro en esa época, estamos hablando de los 80, conocí al periodista Junior Macabre y él me induce a que me dedique a trabajar humor en la televisión. Yo lo que hacía era teatro, trabajaba en una empresa, estudiaba contabilidad en la universidad y a partir de ese momento, bueno, quien me lleva al teatro es Daniel García Archibar, el periodista que está en la Z. Y a partir de ahí entonces empiezo a incursionar en lo que es el humor en la televisión, en los programas de Tito Campuzano y de Napoleón Veras. Ahí conozco a ese señor que está aquí, Félix Peña. Alduey, pero antes de ir al teatro, ¿qué hacías para ganarte la vida? Yo he hecho de todo. Yo he hecho de todo, limpiabotas. Yo creí que me puse a estudiar lo que estudiaban las mujeres, macramé y hacer flores y eso. En el barrio me decían la loquita, porque cada vez que yo salía con mi funda de papel crespé y eso, a estudiarlo, y hacía flores para vender, manualidades y eso, para ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Yo, el mayor de muchísimos hermanos, hasta que ya empecé, en esa época tú estudiabas un bachillerato conjuntamente con mecanografía, archivo, taquigrafía, etcétera, y empecé a trabajar en una empresa privada. ¿Tú eres de aquí, de la capital? Sí, pero con descendencia de Cibao y del este. Bueno, en el caso de Félix, tú eres de aquí, de la capital, ¿verdad? Sí, gracias. Te siento como lejos. Ah, no, déjame acercarme. Sí. ¿Cómo se desarrolla tu infancia, tu adolescencia? Y tenías esa vena, ya te decían, tú eres un cómico, tenías ese perfil. Mira, cuando yo pulía tacos de zapato, antes de todo esto. No, tú vacunabas perros primero. Sí, pero eso fue. Y yo te dije que no hablara de lo de la vacuna del perro. Mira, nosotros, yo siempre llamaba a Radio Popular, un programa que se llamaba Tócalo tú mismo. Entonces yo decía, habla el colega Félix Peña. Entonces uno decía, desde Radio Popular, la emisora que nació, presentamos al Jeffrey, un ejemplo. El Jeffrey no estaba en ese tiempo. Entonces nosotros comenzamos a privar el locutor y yo le decía a un amigo que se llamaba Miguel Ángel Lorenzo, en ese tiempo yo estaba en tercero de la primaria. Ya tú puedes saber. Siendo un hombre. Siendo un hombre. No, yo soy un analfabeto funcional, como dice Leonel Fernández. ¿Por qué no habías incursionado? ¿Cuál era la realidad que te tocó vivir, que ya eras adulto y no habías hecho una escuela normal? Lo trabajo. Yo trabajaba desde chiquito. Yo pulía tacos de zapatos de 10 años. Y yo iba a una escuela, nada. Entonces, tampoco mi papá era una persona ya mayor. Mi papá me tuvo ya siendo muy mayor y no se preocupó mucho por eso. Pero yo sí me preocupé. Atención a los jóvenes, yo sí me preocupé. Yo sí tenía una inquietud de que yo sabía que yo tenía una laguna y que yo tenía que llenar ese vacío que había en mi vida desde la infancia. Y yo, a pesar de que yo no tenía el grado académico, pero yo siempre leía, porque yo después entonces incursioné en el Pacoredo con Carlos Ventura, que me metió a vender Despertar. Sí. Entonces Carlos Ventura decía, el grado académico no determina la capacidad ideológica del individuo. Y te daba fuerza. Sí, usted es un teórico. Y yo me fajaba a discutir con los Pacoredos y eso, y yo aprendí a polemizar en política.
en esa época. Entonces él me decía, no, tú tienes que leer, para que te mantenga actualizado, leer todos los periódicos. Y entonces yo comencé a leer todos los periódicos, entonces yo podía discutir porque yo veía lo que pasaba todos los días. No es solamente estudiar, el que estudia y no se informa, no es nadie. Porque es que lo que tú estudias incluso en el bachillerato se te olvida con el tiempo. Después que te hiciste bachiller, hubo un paso de aprendizaje a nivel de teatro, quisiste ir a la En el universidad. proceso, yo cuando estaba en el mismo tabú de admisión, nosotros formamos parte del Teatro Contrapunto y entonces lo que me dirigían en el grupo de teatro, que era José Miguel Vázquez, que era el director, yo hice un grupo de comedia que se llamaba Los Caballeros de la Risa, que estaba compuesto por Rafi Pérez, que está en el festival, José Miguel Vázquez y yo. Y entonces ahí fue que yo comencé a hacer humor por los pueblos. Fuimos al programa Cuéntame ese chiste y gustó lo que hicimos ahí, la comedia que hicimos. Entonces ahí conocimos a Ángel Puello. Y a Ángel Puello le gustó lo que nosotros hacíamos. Bueno, entonces juntó un cuadro de comedia compuesto por Alduey, Bolivita. ¿Ahí se conocieron ustedes dos? Sí, ahí nos conocimos. Ahí sí. yo conocí. Él era la estrella de aquel grupo y yo la estrella de este grupo. Exacto. Yo estoy con Puesán y un grupo que había, no me acuerdo, ahora un camarógrafo llamado Jorge Esqui. Sí, camarógrafo. Que pegó una frase que todavía lo utilizan haciendo los Reyes Magos. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! Y entonces, en esa época yo entré a incursionar en las comedias de Sábado Espectacular y Articosa, y entra Félix Peña, y él era el ídolo de su grupito. ¿Ustedes se cayeron bien Sí. o siendo líderes de cada grupo hubo alguna fricción en ese No, momento? porque hubo una fusión con los grupos. Se unió. ¿Y no pelearon por el liderato en ese momento? No, si supiera hicimos- que no. Tú sabes que no hay una cosa que hace más amigo a uno y uno hace más química con el que bebe. En esa vez había un ron que le llamaban Caco Rojo, Sí, sí. que nosotros éramos un llave de él. Claro, en llave, sí, sí. Y ahí nos unimos y Félix, tanto Félix como yo teníamos inquietud de escribir y escribíamos todo lo que nació. Éramos creativos en el humor en esa ¿De qué año estamos hablando, chicos? Estamos hablando Ay, de Dios, que nosotros nos conocimos en el 83, éramos aficionados, pero es cuando empezamos a descollar y a hacernos conocidos y esquematizarnos en la población en el 86, cuando surge el programa Caribe Show e iniciamos los personajes Los Chinitos, Salichón y el radio. Sí, sí. El radio porque hicimos un convenio Félix Peña y yo que luego de desbaratarse aquel grupito que estaba en Sábado Espectacular, nos hicimos una promesa que donde cayera él me iba a jalar a mí, donde yo cayera, lo iba a jalar a él. Entonces vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo es, para que la gente se edifique, que ustedes salen en televisión juntos por primera vez? ¿En qué programa? En Caribe Show. Nacen Los Chinitos Salichón, que yo lo hacía con Johnny Puesán. Johnny Puesán es una persona que en ese momento era encargado de escenografía de Radio Televisión Dominicana, y hacemos los personajes a Los Chinitos y le agregamos el ingrediente, por lo que la facilidad de Félix Peña de hacer imitaciones. Imitaba a Peña Gómez, imitaba a Magluta, sí. imitaba a Balaguer, un grupo de políticos. Yo estoy dejando los imitadores, yo lo estoy dejando tranquilito. Ellos Sí. saben que yo comencé a Entonces hacíamos el radio donde los chicos decían, vamos al radio, pan, y le dábamos ahí era que prendía el radio, con un sombrero de papel de periódico al revés, un saco viejo que lo regalaron y eso pegó. Mira, para hablar, haciendo historia de Los Chinitos Salichón, son ustedes los primeros humoristas que hacen chisme con humor. Mira lo que yo veo aquí en la taza. Un huilero muy famoso, mira. Que lo botaron de la ciudad de Nueva York, lo hicieron preso porque una vez vivía allá y le dio un joló a un tacita. Míralo ahí. Entonces, vino a vivir para acá y después se pególe una orquesta. Se fue para Nueva York con nombre falso y allá está, ya tú sabes. ¿Haciendo qué? Yo no sé, está... Diablo, está sucia, le polvo Mira, también. mira, querido chino, y tu taza que lo sabe todo. Dile que se defina y que diga cuáles son algunos de los convelos que están usando cocaína. No, ¿o no era de eso? chisme Sí, con humor. chisme Y en con ese humor. tiempo ya nos pegamos tanto que sustituimos a Pololo. Comercial lo figuro dando gritos cerca de un cañaveral. Pololo y Roberto Salcedo era lo que hacían. Navidad para el Navidad pueblo. para el pueblo. Y nosotros lo sustituimos en esa Ustedes época. estaban haciendo... Eh, ese- No, nos buscaron a nosotros Para para hacer- hacerlo. Éramos el eje central de toda la promoción de lo que era Navidad para el pueblo. Claro. Éramos lo que dábamos la cara y el resto era llenar el Estadio Olímpico de gente Metimos que 60,000 personas. siguieran a Wow. un personaje.
Pololo y Roberto Salcedo eran dos actores, comediantes, que estaban pegados cada uno con diferentes personajes, con el Fuiquiti, con los poetas, Felipito, y eran la tradición del pueblo dominicano en esa época. Claro. Bueno, para la gente que no vio no tuvo la oportunidad de ver ese fenómeno como yo, que no había nacido. Antes de ir a la pausa, Te lo creo. antes de ir a la pausa, podemos hacer un pedacito, ¿se acuerdan de algo? Y venimos a seguir hablando de toda esta historia. Sí, porque de los chinitos, tú dices. Sí. Vamos Bueno, a ver. los chinitos eran dos personajes con menos que los dueños del circo ahora. Sí, no, porque ellos se pasan. Lo que sacábamos, Viquiana una vez dijo que le tenía miedo a la culebra y los chinitos inventaron dice Viquiana que le tiene miedo a la culebra. Mentira, embuste. Lo que le tiene miedo al culebrón del Ilonés. Esos eran los chismes que tirábamos. Entonces venía la parte de, ya lo vamos a presentarle a todos ustedes a Lario. Adelante, Lario. Presentamos Calimán. En su extraordinaria aventura, Griselda está acabando. Griselda era una jipeta Que recogía que todos recogía a los todos tigres. los tigres. En el episodio de ayer, el pequeño Solín estaba triste porque Calimán lo había dejado solo y había caído preso. Cuando de pronto, ¡Calimán! Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Hablaré con Vincho para que te suerte. Y desplazar en ese momento a dos grandes íconos. Pololo Sí, murió. había muerto. Entonces, Pero hablar de sustituir a Pololo en cualquier actividad era algo. una hazaña. Porque Pololo fue, creo que uno de los mejores comediantes de todos los tiempos de este país. que envolvía dinero también, eso, ¿verdad? Sí. Cambiaron el caco rojo por un negro. No. Yo sigo siendo... ¿En qué se tradujo ese bienestar, también ese éxito en la carrera? ¿Cómo tú, en tu caso, de estar limpiando zapatos, de graduarte de bachiller tarde, asimiló ese éxito, esa fama en ese momento? Nosotros recibimos la primera oferta de Televisa en aquel tiempo. Oye, qué historia. Cuando estábamos en Caribe Show, recibimos la primera oferta de José Augusto Tomén, más los chinitos, porque yo era el radio, yo no tenía... Yo era el radio el que me veía, pero yo era lo que estaban... Porque ellos eran los que estaban todos los días, pero se recibió la primera oferta. Y no llegamos a ir al show de mediodía porque parece que ahí había una relación Nos entre... dieron un avance de 1.300 pesos. A cada uno. Andábamos con el cheque enseñando. Y nos lo cogimos. No le devolvimos el dinero a José Augusto. Y después, cuando negociamos de nuevo, estando en Telemicro, ustedes me deben un dinerito. Digo, ¿quién nosotros? Dice, ustedes son los chinitos. Nosotros. Dice, ustedes son. ¿Y por qué no se dio la negociación en ese momento? Recuérdate que Caribe Show era de don Adriano Rodríguez. Y don Adriano Rodríguez era el dueño de casi la programación entera de Colorvisión. Entonces, ahí como que hubo un cuidado. Entonces... Nos metimos en miedo. No, sí, bueno, y también nosotros éramos nuevos. Entonces, luego Caribe Show sigue cogiendo cuerpo hasta que viene un nuevo gobierno de Balaguer, don Adriano, que era más o menos la persona que nos apadrinaba a nosotros, por vía de Adrianito Rodríguez, lo quitan como director de Radio y Televisión Dominicana, y entonces nosotros tenemos que irnos de Caribe Show. Yo, estando en Caribe Show, Félix me dice a mí, vamos detrás de Eduardo Rodríguez, ese que acaba de renunciar a lo de Malta. Él dirigía o manejaba a la Media Naranja de Ari García, que era su esposa en ese momento, y nos dijo, pasen por mi oficina, que quiero hablar con ustedes. Pues éramos los chinitos, los documentarios, todo lo que se decía por ahí, valía o no valía, en otro sentido, ¿no? Y cogimos para allá a pie, porque no teníamos vehículo, era una época que era empezando. Y en el camino, Félix me dice, Alduey, ¿tú sabes quiénes se fueron para Nueva York? Digo, ¿quiénes? Sí. Los Rosendo. Digo, los Rosendo, ¿y cómo se fueron? Hay un festival en Nueva York. Digo, no vamos para la oficina, vámonos para Nueva York, y nos devolvimos a buscar a Luis Marchena, mi compadre, que Dios lo tenga en gloria, que era el único que tenía carro, para ir donde el empresario artístico que se llevó a los Rosendo y que todavía estaba reclutando personal. Para llevárselo. Y cogimos con Marchena para allá. Yo te puedo decir que Félix, el del consulado, se devolvió y dijo, no, yo no voy para Nueva York, yo me quedo aquí. Fuimos al consulado al día siguiente y ya el otro día en la mañana estábamos en Nueva York. Porque la visa te la daban de una vez el mismo día. Pero Félix no se fue. No se fue. Yo me quedé. Y en Nueva York entonces yo empecé a estudiar producción de televisión en el City College,
a pasar 1000 trabajos. Habla claro, tú te perdiste a pintora ya. No, pero que pasaba mucho trabajo. Ah, bueno. Hasta que mi Félix iba aquí y yo vi un periódico La Noticia en una calle de Nueva York y vi que Félix decía, Félix Peña y Ana María Arias vienen con el noticiario desinformativo. Como yo veía ya un programa similar que se llamaba No son necesarias las noticias, era No Necessary the News, yo dije, pero ven acá, esto ligado con esto se puede dar a más. Y arranqué para acá. Y entonces le dije, lo que ustedes están haciendo, me dijo, no, yo no sé eso nunca. Digo, pues yo tengo esta idea así, lo liga con la tuya. Y ahí arranca el noticiario. En el mismo desinformativo. Caribe Show. En Caribe Show, un segmentito. ¿Ustedes recuerdan el primer programa que se hizo? El primer programa No, que porque era hicimos, segmento, lo hicimos como segmento. Ahora, el primer programa que hicimos en el Canal 5 se hizo en el año 1991. Informativo, un compendio de las noticias que no han sucedido ni sucederán nunca. Un programa diseñado para que usted vea lo que nunca podrá suceder. Noticiario Desinformativo. En sintonía con Noticiario Desinformativo. titulares. Ascienden a sargento cabo de cigarrillo. ¿Y cómo fue? Eso fue revolucionario. En mi colegio se hacían festivales de humor y habían niños que hacían el noticiario desinformativo. Sí, había niños. Sí, Eso fue una época en que desaparece Caribe Show. Félix conoce a Blas Durán. Blas Durán le da la mano para hacer un demo y se lo Blas Durán dio el Contó la dinero. historia aquí. Blas Durán dio el dinero y al duele se ruchó el palo. Entonces, cuando yo vi que me estaban como sacando los pies, yo los registré a nombre mío. Y entonces cuando me sacaron los pies, yo pensaban que estaban de robo. Digo, no, espérate, yo me voy, ok, pero a mí hay que darme mi cuarto por lo que yo he gastado aquí. ¿Y por qué? Digo, no, porque eso está registrado a nombre mío, ese programa fui yo que lo pagué y a nombre mío es que está. Y se lo llevamos ese demo al señor Morillo, que era que administraba lo que era el Canal 6 en ese momento. Circuito de Independencia. Sí. Y tratamos de convencer a Gómez Díaz, lo buscamos a la oficina de él para que él chequeara un 3/4 que Félix tenía y viera, y nos dio el chance de empezar, de hacer que él creyera en el humor. Él dijo, le voy a dar 3 meses, si no se pegan, se van para su casa. Pero le dio el chance. Sí, No, porque nosotros, pero espérate, que mucha gente me dice, ustedes hicieron, no, nosotros llegamos famosos a Telemicro. Sí, porque ya nosotros chiquitos. éramos figuras. Claro, habían ido a Nueva York, habían llenado estadios. Eso Claro, no estaba claro. claro, Yo ya. pensaba que habían surgido. No, Ya Telemicro. los chinitos se habían pegado. Claro, nosotros nos habíamos pegado y habíamos recibido ofertas incluso de Domen. Que estábamos desbaratados. Estábamos Sí, mal, desbaratados. porque hay gente que se pega y sigue mal. Entonces, cuando llegamos a Telemicro no tenía, en ese tiempo no tenía estudio ni nada, no había programa, en ese tiempo el canal, tú sabes, estaba comenzando. Y entonces él quería que hiciéramos, después el programa se pegó de una vez, como a los 3 meses de una vez. El mismo día. Y él dijo, háganse un programa diario. Y yo dije, bueno, cuando se compren todo el equipo, porque él estaba en eso, Gómez Díaz siempre ha sido un hombre de Emprendedor. Sí, emprendedor. Y él decía, vienen equipos, vienen cámaras, viene esto. Y además este canal viene, ya tú sabes. Y como él decía, fue. Entonces, pero vamos a esperar que lleguen y entonces nosotros hacemos el programa. Sin embargo, el programa, la opción de las 12 comenzó antes con Bolivita y Puesán y Pachulí. Sí, de óleo, pero no se lo diga a la tata. ¿Pero cómo es posible? Fíjese qué bien. O sea, noticiero Armamos el desinformativo. muñeco de la opción de las 12, pero buscamos un personal que era que lo hacía y nosotros nos quedamos asesorando detrás porque teníamos, el desinformativo era un programa que difícil de hacer. Era doblando voces de políticos, doblando películas. Claro. Noticiario desinformativo. El administrador de la Corporación Dominicana Sin Electricidad dijo que el problema de los apagones ya estaba resuelto, ya que adquirió una moderna planta que acabará con los mismos. Prensa la planta modernísima que adquirió. Para el noticiario desinformativo, habrá en la puerta. Pero habrá de Bandejol, que no se preocupe, que nosotros vamos a despedir esta sesión con el beso que enviara Corporán a las Corporé. Ahí va, Andrés, para ti. Claro. Lo que tú haces, por ejemplo, que supervisa tu edición y te va a dar tardísimo,
nosotros con Pedro Nadal nos íbamos a las 4 de la mañana editando y grabando. Eso de que, cámara, Félix Peña y Rafael Aldoy, luces, Félix Peña, porque lo hacíamos todo. Feli hacía de camarógrafo cuando me tocaba a mí hacer los leads de la noticia. Había una cámara en el canal esa vez. Una sola cámara. Y sí, porque todavía no habían llegado los equipos. Y éramos los que dirigíamos las luces. Teníamos, la escenografía era un cuadro que tenía una vecina mía de la ciudad de Nueva York. Y entonces le tomábamos, lo frisábamos y lo hacíamos croma atrás. O sea, con Pedro Nadal nosotros hacíamos todo. Él era el director. Y ustedes dos hacían todo. Todos, camarógrafos, montábamos las luces, editábamos, todo. Cuando tú llegaste de Nueva York con la idea de lo que viste allá, junto con lo que tenía Félix, que pueden fusionar esta tremenda idea, ¿qué emociones te salieron la primera vez que viste el resultado? ¿Qué pensaste tú? No, yo desde que vi la primera idea, desde que yo vi el nombre Noticiario Informativo, yo sabía que eso era un palo. Félix es uno de los mejores creativos que hay en el área del humor en este país. Gracias. Y desde que yo vi eso, Dios, pero esto puede llegar. Y cuando salió el primer programa que nosotros salimos a la calle y vimos la reacción de la gente, yo dije, Dios, pero lo que viene es grande. Noticiario desinformativo del Frente Local. El gobierno alemán donó algunos burros últimos modelos para el transporte al gobierno dominicano. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para cuestionar a uno de los burros. ¿Está usted dispuesto a conchar en República Dominicana? No. Y yo sabía que lo que venía era grande. Y a partir de ese momento, la historia corrió al extremo de que empezamos a hablar jóvenes que se vieron reflejados en nosotros en esa época, que no tenían la oportunidad porque era un círculo, no había esa globalización de la televisión como hay ahora y no había tanta oportunidad, y ahí nacen muchísimos muchachos que todavía hoy son personas estrellas de edad. Sin temor a equivocarme, yo creo que puedo decir que ustedes son los primeros humoristas del pueblo, populares, que entran, porque antes era Freddy, Boruga, Roberto Salcedo, Cuquín, Boruga. ¿Cómo lo recibió esa clase humorística ustedes? Mira, para fortalecer lo que tú estás diciendo, cuando yo dije que íbamos a hacer un programa de humor, dijeron, pero ustedes están locos. Lo que tienen programa aquí son Luisito Martí y Anthony Ríos. Boruga, que tenía un programa que se llamaba Boruga Show. Cuquín Victoria, que tenía con Cuquín. Entonces, ¿ustedes creen que ustedes van a hacer un programa? Por favor. O sea, que era difícil de que nosotros con un programa. Sin embargo, el programa de una vez llegó. Y producto de que el programa se pegó, entonces sale la opción de las 12. La opción de las 12. Ustedes tienen la responsabilidad de parir toda una generación de humoristas populares. De la opción de las 12 salen casi la mayoría de humoristas, Pachulí, sale, y el elenco completo que se pegó. Luego, cuando nosotros nos vamos de Telemicro, que retornamos a que llega Raymond Pozo y Miguel Cepeda con nosotros mismos. O sea, nosotros llevamos a Telemicro 2 generaciones de humoristas prácticamente. Pero la pregunta no me la han respondido. ¿Cómo lo recibieron los Freddy, los Luisitos, los Cuquín? ¿Hubo freno? ¿Hay una tendencia a veces de no dejar pasar o hubo una colaboración y le dieron la bienvenida? No, porque ellos no estaban junto con nosotros. Lo sé, pero lo reciben en el ambiente artístico. Sí, bien. Porque hay que recordar que antes de nosotros, ahí quizás se nos hizo un poco más difícil penetrar, pero antes de nosotros había otra generación que llamaba la nueva generación del humor. Héctor Sierra, Luis Marchena, Juan Carlos Pichardo, Richard Dulas, Ángel Muñiz. Se pegó muchísimo y sirvieron de inspiración para nosotros. Claro. Yo, por ejemplo, conocí a Juan Carlos Pichardo porque yo lo veía y era mi ídolo porque trabajábamos fotografía juntos en un estudio de fotografía. Y cuando Juan Carlos se pega Ángel Muñiz, nosotros vimos que podíamos también hacerlo. O sea, lo que hicieron... hubo una... Pero en el caso de que cómo lo recibió Luisito, oye, tuvimos la oportunidad de recibir asesoramiento de Freddy. Milton Pelá iba incluso a producirnos a nosotros un espectáculo de humor, que recuerdo cuando lo visitamos en su casa en la urbanización Fernández. Lo que pasa es que ustedes empezaron viejos. Lo dijo en esa época. Y estaba como todo. Que él comenzó joven. Sí, nos iba a producir un espectáculo de humor y se iba a hacer en. Había un compañerismo. Sí, claro.
Freddy, yo hice una película con Cuquín en esa época. Vamos, espérate, hablábamos de lo que fue la incursión ya con el noticiero desinformativo en Telemicro, en la etapa cuando era Circuito Independencia, ¿verdad? Sí, Circuito Independencia. Entonces, ¿cómo la opción de las 12 fue una revolución? ¿Cómo lo marcó a ustedes? El paso, la pegada de noticiario desinformativo dio paso a lo que es la opción de las 12. Ese fue un fenómeno tan grande que ahí fue que se pegó el primer personaje de nosotros que se llama La Tata. Es algo... La Tata. Sí, Yo soy La Tata y no me engaña nadie. Tata, ahí se pegó el primer personaje que fuimos nominados, aquel famoso premio que nos quitaron cuando Malgaro dijo, preparen a mi mamá que prepara ese video que engañé a La Tata. La opción de las 12 ha sido uno de los programas que más se ha visto en toda la historia de la televisión en la República Dominicana. No es verdad que Telemicro se ve más ahora que en ese tiempo. Los televisores eran todos los televisores con un solo con un solo programa, se llamaba la opción de las 12. Todo y cada uno de los muchachos estaban pegados en ese tiempo, la opción de las 12. Surge un fenómeno tan grande con ese programa que entonces don Adriano Rodríguez, José Augusto Tomén, que era del show de mediodía, porque el show de mediodía no lo veía nadie en ese tiempo, porque era nosotros, la competencia de todos los programas. Nos hacen una oferta, no al Duey y a mí, sino al elenco completo. Millonaria. Bueno, en esa época muy pero claro. Yo lamenté que duramos muy poco ganando el dinero que nos dieron. Bueno, estamos hablando de que nosotros, hablando del 90, nosotros ganábamos 50,000 pesos mensuales. Ah, porque se llegaron a ir claro, nos fuimos para Colorvisión. 8. Cuando nosotros llegamos al show del mediodía, nosotros tuvimos el sueldo de más privilegio que todos los cómicos viejos. Pero eso nada más duró 2 meses porque el objetivo era desbaratar el frente que tenía. Óyeme, cuando nosotros llegamos al show de mediodía, Luisito Martí y Anthony Río ganaban 15,000 pesos, nosotros ganábamos 50. Por 2 meses. Sí, no, por 2 meses no, era mensual. Lo que pasa es que... ¿por qué solo duró 2 meses? ¿Qué pasó? No, nosotros duramos como 6 meses. No, menos. Lo que sucede Tienen un disturbio en la historia. Póngase de acuerdo. No, él dice que él está hablando de cobrar el dinero. Pero nosotros duramos un tiempecito. No fueron 2 meses. Sí, lo que pasa es que nos cancelaron al elenco que fue con nosotros. Y entonces nosotros tuvimos que retornar. Decidimos irnos, no nos votaron. Con lo que ustedes se fueron, cancelaron a una parte del staff. A ustedes no. Se fueron 8. Se iba a ir todo el personal del canal. Porque la opción de las 12 y noticiarios informativos, Gomediano no pagaban un centavo. Nosotros éramos los dueños del espacio y compartíamos con el canal lo poco que teníamos en facturación. Claro. Entonces, en esa época... Una oferta así era a considerar. Sí, pero en esa época no se creía tanto en lo que era el Canal 6, ¿me entiendes? Como ahora. Un canal muy popular. Era muy popular porque no tenía esa demanda dentro de lo que era la colocación de publicidad. ¿Y cómo tomó Gómez Díaz que se fueran todos a Entonces, ahí Gómez Díaz hizo una contraoferta. Hizo una contraoferta al grupo y entonces le pone sueldo a cada uno y nosotros nos vamos con 8 de los muchachos y a esos 8 de los muchachos entonces se le pone sueldo en Televisa junto con nosotros, pero a los 2 meses la gente de Televisa, al no lograr el objetivo de baratar ese frente que había para el show del mediodía, cancela a los muchachos que se fueron con nosotros y dicen, nada más nos interesa a ustedes 2. Y nosotros, fieles a ellos, decidimos irnos también. Claro. Íbamos a venir para el 13 con los contactos que hizo una persona a través de Julito Jacín, pero José Cáceres, entonces va y habla con nosotros a la oficina que teníamos y dice, Gómez Díaz quiere que ustedes vuelvan. Y entonces, a través de volvemos para Telemicro. Volvemos y nace, quédate ahí. Pero cuando volvemos, hay un problema, porque ellos dicen, no, es que ellos no son nadie. Ellos, cuando volvemos a Telemicro, ellos dicen, los comediantes que están allá, dicen, es que ellos no pueden trabajar aquí con nosotros, que hagan un programa ellos, porque ellos no son nadie. Y digo, me dijo, dicen ellos que ustedes no son nadie. Yo digo, bueno, pero está bien, denos un espacio a nosotros. Entonces ahí que nos dan a quédate ahí. Y eso fue un reto, porque Gómez Díaz dijo, ¿usted se atreve a salir el lunes con un programa? Sí. Las cosas de Gómez Díaz son así. ¿Usted se atreve a salir el lunes con un programa? No lo relaje. Yo sabía que lío tienen ustedes ahí. Bueno. Eso no es gancho, eso es una percha pantalonera lo que tienen. Te lo dije que iba a funcionar, te lo dije. ¡Ay, nadie se mueve ahí! Somos violadores todos. Ok. ¿Qué son qué? ¡Violadores! ¡Violadores! ¡La vamos a violar! ¡A todas! ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál? Déjame estar tres. ¿Cuál? Ajá, y me va a dejar la vieja a mí.
Sí. Y salieron. Porque ya teníamos, ya en un tren de Nueva York, de Brooklyn a Manhattan, con unos shows que teníamos Felipe Peña y yo empecé a escribir unas letras para un tema y el nombre, quédate ahí, porque se iba a salir un programa a las 6 de la tarde sustituyendo a Miguel Ángel Herrera y a, ¿cómo se llama la señora? Que tenía un programa de farándula. Sí. Marta Florencia. Se fueron del Color Visión y nos llaman y nos dicen, nosotros vamos a hacer ese programa. Un programa a las 6 de la tarde de humor. Digo, claro. Entonces empecé a escribir, quédate ahí, quédate, Cuando ya tengo todo eso, teníamos parte de la escenografía que habíamos invertido nosotros dos de nuestro dinero para ese espacio. Se desbarata el show del mediodía, eso queda guardado en un almacén. Comedia le dice, ¿usted se atreve a hacer algún programa el lunes? Yo, claro. Ya Mauri Sánchez nos había hecho la música de quédate ahí y ya tenía la escenografía y salimos con el programa, que también fue un palo. Un éxito. Se pegó más que la opción de las 12. Fíjate, de ahí sale Raymond Pozo. Explícame qué vaina es. Miguel Cepeda. Chedi García. Una noche de copa que él tuvo. Copa no, una noche. Yo salí, y enganché. Creo que Lumi también. ¿Tú quieres que yo te explique? Hija, dime, porque yo no sé, porque hasta las mujeres están vueltas locas. Entra con el trabajo. Cacheito entra a trabajar con nosotros. ¿Tú no sabes eso que tú ¿tú estás dentro? Tú no tenías ubicación. Estoy tranquilo. Tienes que informarte. Tienes que tirar. El elenco más fuerte de comediantes, entonces entró a trabajar. Hubo una enemistad entre la gente que se quedó en la opción de la 12 y ustedes. ¿Cómo así que ustedes no eran nadie? Eso es lógico. Eso es lógico. ¿Quiénes eran ese grupo? No vamos a mencionar nombres, pero eso es lógico, porque cuando Raymond Pozo y Miguel Cepeda deciden irse para el Canal 11, cuando vuelven ya hay un grupo que no quiere saber de ellos. No quiere saber de ellos. Porque cree que le va a robar un espacio. Claro, eso es una lógica. Eso es ley de vida. Claro. Entonces ya cómo se desarrolla esa etapa, ¿cuáles son los nuevos personajes que se pegan en Quédate ahí? ¿Qué los sureños, ¿tú te acuerdas de los sureños? Tirso y Térvida. Macaco, el hombre de la cama, Fórmula 1. Sí, Menegilda. La Tata Contazo. Contazo. Sí, porque Raymond Pozo hacía pareja conmigo, era ya. El Cabo Azulado. El Cabo Azulado. Oye, fueron una cantera de personajes que surgieron y fluyeron ahí porque nosotros nos dedicábamos desde las 9 de la mañana a producir desinformativo. Sí. Y teníamos 7 libretistas. ¿Y a qué hora salió ese programa? ¿Era tarde? Era a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. ¿Era difícil hacer televisión en esa época tan tarde? No, ya Jochi Santos habían abierto las puertas para hacer un programa, para hacer humor a esa hora. Pero tenemos que resaltar que primero, el primer programa que nosotros hicimos fue Noticiario Desinformativo. Era a las 6 de la tarde, un horario fuerte del Gordo de la Semana. Se pegó. El segundo fue la opción de las 12, que fue para competir con el show del mediodía que estaba allí en la Cúpida. Y también tuvo resultados. El tercero, que fue Quédate Ahí, fue para competir con Punto Final, que estaba también allá arriba, y también nosotros lo pegamos. O sea que el mérito de nosotros no es que hayamos pegado los programas, sino qué programa está al frente. Tenían de competencia. Exacto. Wow. ¿Dónde queda el departamento de bebé? Mira, papi, no me hable de bebé. Caminen por ahí. ¡Trágica! ¡Oh, un pataneta, bárbaro! Comenzaron otra vez la patana a llevarse los pobres carritos. Yo estaba pensando en usted. ¿Qué pasa, chista? ¡A todas! ¿Cuánto quieres? O sea, eran los mejores programas de esa época que estaban frente a nosotros. Y ser visionario, descubriendo talentos nuevos que no tenían esa oportunidad. Y nos llevaban un video, mira, chequéame, en el caso de Chedi, que un amigo, Orlando Holguín, que tiene un programa acá, que también es de los que lo metemos a trabajar como libretista, a raíz de que, es trágico, pero había una muchacha bailarina de Quédate Ahí, que se enamoró y descubrió que el novio, el esposo con el que se casó, era gay. Y ella se tiró de un cuarto piso. Wow. Sí. Y quedó viva, gracias al Señor. Pero ese sueldo se perdió, porque duró como 2 años incapacitada con yeso. Y yo le dije, Olguín, llegó tu oportunidad. ¿Qué pasó? ¿Tú estás dispuesto a ganar 2,000 pesos? Y dice, claro. Digo, tú vas a escribir aquí. Se tiró una de un cuarto piso y quedó viva. Ese sueldo es tuyo.
Y nace ahí. Ay, qué tremendo. Y le dimos la oportunidad a muchísima gente de En el caso tuyo, Félix, ¿cómo afectó tu vida verte recapitulando, ¿verdad? Siendo de agua salada, de agua dulce o de la mezcla de las dos, con un origen económico bien limitado, ser una estrella del humor, ser famoso y tener dinero? ¿Cómo afectó eso tu vida personal en términos de lo que tú tenías capacidad de hacer, las mujeres, el trago? No, fue que yo me mudé de una vez, porque este sí quedó viviendo por ahí, pero yo me mudé. Yo siempre ¿Tus vecinos fueron ricos de una vez? No, Félix Peña vivía en la urbanización Fernández. Yo me mudé, sí. Recuérdate que yo me casé con Berenice Aquino. Y Berenice no pertenecía a la misma clase social que para allá abajo. Ella tenía otro estatus y ella siempre me quería que yo tuviera otro perfil. Y afortunadamente yo nunca dejé el barrio, siempre lo visitaba, pero asumí, además yo lo asumí como cuando yo andaba en un Renault 5 chiquitico, con un abaniquito que era que nos pegaba, y Félix andaba siempre en un carro del año. Siempre. No sé cómo lo hacía, porque ganábamos los vivos. Pero si andaba en un carro del año. De hecho, ustedes tuvieron una gran boda con padrinos muy pomposos. Sí, Jacobo Magluta fue el padrino del difunto, que en paz descanse. Y Acela María Lamarchi. Y el padrino de la boda mía fue Fellé, que él prestaba en el barrio. Lo busqué porque él podía comprar la cerveza, el tanque. Sí, claro. Tu matrimonio con Berenice fue muy sonado en ese tiempo, Félix. Sí. Con todos los periódicos. El mío fue sonado porque en el barrio se llevaron a Elena. Ustedes tienen un hijo, ¿verdad? ¿Tú, Berenice? Tenemos, sí, Félix Junior, sí. Tú ves, yo le llevo ventaja, yo tengo 4. Sí, él tiene 4. No, porque espérate, tú no me llevas ventaja, yo tengo 5 muchachos. ¿O tú crees que yo me he parado? No. Bueno, y de todo lo que hemos conversado, hay una parte que no hemos tocado. Este señor que usted ve aquí, que era tremendo, que abrían Caco Rojo, ¿era que le llamaban? Sí, Caco Rojo. Este señor es evangélico, cristiano ahora. Feli, háblanos de esa transformación y qué te ha llevado que su antiguo colega y socio, Blas Durán, que estuvo aquí, también se confesó cristiano. Es una moda. No lo tenemos acorralado al Señor. No, moda no, porque Cristo no puede ser moda, porque Cristo se sacrificó. Cristo dijo, coge tu cruz y sígueme. Tú sabes que no puede ser moda porque el evangelio es un sacrificio que tú haces para Dios. O sea, dejar de beber, dejar de mujeriar, dejar de mentir, dejar de odiar. Y todas las cosas que el cuerpo, que la gente entiende que le beneficia al cuerpo, dejar de hacer todo eso para llevar una vida de ejemplo, no es una moda, sino es un sacrificio de guardarnos para el Señor que hacemos. ¿Cómo han asumido tus amigos esa decisión, esa nueva decisión de vida? Lo que pasa es que siguen siendo mis amigos. A mí, por ejemplo, Fabio Ruiz cumplió años y me dijo que fuera su cumpleaños. Yo fui, estuve un rato con él, pero no como antes, que nos quedábamos tomando trago y tomando. O sea, yo no tomo, pero comparto y hablo lo que haya que hablar. Y tengo un estadio amigo nuevo que son pastores, porque lógicamente uno también tiene personas que entran al estadio amigo que son pastores, porque es que tu vida cambia cuando tú entras al Señor. ¿Y cómo ha sido para ti ahora ver a tu amigo en esta nueva etapa? ¿Tienes planes también de ir a la iglesia cristiana? Él iba a la iglesia primero que yo. Bueno, lo que pasa es que para mí fue una sorpresa lo de Félix Peña, porque yo iba a la iglesia primero que Félix. No soy un evangélico, ni nada que se parezca, y respeto mucho a los evangélicos, pero me gusta ir a la iglesia evangélica algunos domingos para purificar mi alma, para sentirme bien. Y cuando Félix me dice a mí, Aldúa, yo necesito que tú me lleves a la iglesia donde tú vas, porque yo estoy escribiendo un guión que se llama Satanás está en la tierra, para una película que voy a hacer, quiero coger alguna puntica de lo que hacen los evangélicos. Pues yo le dije que sí, vamos, y fuimos. Y mi sorpresa fue que después que yo lo llevé, a los 15 días, porque aunque no estemos trabajando juntos, Félix Peña y yo todavía nos contratan. Él está aquí con Miguel Ortega en Telecentro, pues yo estoy en Chevrenay y tengo un programa que se llama Aldúa y te vende con humor en otro canal, el canal 42. Pero nos contratan todavía para hacer show y viajamos juntos a hacer show a España, a Nueva York y así sucesivamente. Y a los 15 días nos contratan para hacer un show en una discoteca de un amigo. Y yo llegué y bien, traemos un pote, pam, pam. Y él dice, no, yo no tomo. Y digo, tú no tomas. Y no vamos hacia papote. Digo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué tú no? No, yo soy evangélico. Sí. Yo, Félix, no relajes con eso, que eso es muy serio. Mira que yo no me he bautizado por eso, porque yo todavía no estoy preparado. No, yo soy evangélico.
Y yo, Feli, que tú eres evangélico. Sí, yo soy evangélico. Y yo, bueno, vamos a respetar. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Cada vez que lo veía le decía, Feli, ¿tú estás seguro? Y le dije a mi esposa, vieja, ¿tú sabes que Feli es evangélico? Yo no creo que Feli sea evangélico, sí. Entonces ella empezó a verlo por televisión, en los programas, haciendo una oración. Y ya mi mamá me dijo a mí, mira, yo creo que sí, porque ¿qué, en serio? Su semblante ha cambiado, ya no es el mismo Feli de antes, está hablando más pausado, no se ve desgreñado porque Feli Peña. Pero Dios te cambia. No criticándolo, tú sabes. No, Dios te cambia. Feli Peña podría ponerse un smoking y yo me recuerdo en su boda, de smoking, andaba con una olla a los 2 minutos aquí afuera. ¡Fua! O sea, y él ha cambiado muchísimo en ese sentido. Y yo sí creo que él está entregado a la iglesia, porque no... A la iglesia no, a Jesucristo. A Jesucristo. Todo el que se entrega a Jesucristo, o por una moda o por lo que sea, lo que piensa es, yo soy de la iglesia de Juan Luis Guerra, lo que piensa es coger para la iglesia de Juan Luis Guerra. Y Feli, lo primero que hizo fue que fue a los 3 brazos. Y eso, yo respeto mucho eso de Feli, lo valorizo. Y cuando yo vi aquello en diciembre, yo dije, no, por Dios mío, no. O sea, que es reciente, estamos hablando de unos mesecitos. No, ya diciembre habían pasado unos meses. ¿Cuánto tiempo tiene esta nueva decisión de fe? Tengo como 8 meses por ahí. Bueno, que el Señor te ayuda a permanecer. Feli, en este tiempo de vida y de carrera, ¿cuál ha sido, entiendes tú, el momento más difícil que te ha tocado vivir? Bueno, después que estoy en el Señor no tengo momentos difíciles, porque todo se lo deja a Él. Pero no, si yo te hablo de un momento, estoy siendo muy sintético. Hiciste película, el estadio, ¿qué momento? Yo he participado desde el principio en la primera película. Yo participé en Pasaje de Ida, que fue la primera película de la nueva generación. Estábamos trabajando en Calentísimo del 9. Estamos reclutando personal para trabajar en la película Pasaje de Ida. Félix, vamos para allá. Félix estaba ahí, estaba un grupo. Me dijo Karina Noble en ese momento, que era la directora de casting. Sí. Lo que tú vas a hacer es tirarte al agua a las 3 de la mañana en el río Sama. Lo que hoy la avenida del pueblo. Porque tú quieres triunfar. Triunfo. No, yo no voy voy a para salir eso. Luego hicimos 4 hombres y un ataúd. Ahí estaban los dos. Sí, recientemente trabajamos con Ángel Muñiz en Ladrón a Domicilio. El Ladrón a Domicilio. Hice un tremendo papel, felicitarte una vez más. Tremendo papel. Sí. Su marido había sido un oficial de una conducta intachable. ¡Ay, mi marido! De haber establecido el orden. ¡Eso es mentira! No había nadie secuestrado. ¿Es cierto que los asaltantes están presos y que ustedes no se lo muestran a la prensa? Señor, eso no es cierto. Ellos están prófugos. Pero en estos mismos momentos tengo informe de que los servicios de inteligencia lo tienen rodeado. Gracias. Y este señor y yo actuamos juntos en mi etapa de actriz en Amor de Amor de Batey. Batey, pero yo trabajé en Amor de Batey, 4 hombres en ataúd, Éxito por intercambio de Miguel Vázquez, una película dominicana, pero producida por Javier Balaguer, un español, del Fondo de la Noche, donde interpreté a Antonio de la Maza, una película histórica. Trabajé en una película italiana, Natalia en Cruzeiro. Oye, trabajé con Andy García. No me vi, pero trabajé. El que da lo que no es suyo, para mí es un ladrón. Tómalo como te dé tu maldita gana. Javier León, ganaste. León, véteme de aquí. Recoge tu cosa. Te va de aquí. Es una historia larguísima, vamos a hacer otra edición de este programa porque se nos quedan muchas cosas. Tu libro, para cerrar, que viene una segunda edición. Sí, tenemos el libro Cuentos de Sobeida, ahí Semiagosto en la Bolita, que salió el año pasado. Entonces lo tiene en agosto ese libro. Sí, y ahora tenemos una segunda edición. Se está escribiendo un libro nuevo para una película que se llama Sobeida, Agente Secreto. Todo el mundo cree que por Sobeida la Félix, sino por este personaje tiene más de 13 años. Y estamos trabajando con eso. Bueno, desearle muchísima suerte a los dos. Gracias por acudir a este llamado. Hemos repasado la historia del humor popular dominicano con 2 grandes estrellas aquí con nosotros. Muchas gracias. Así despedimos el programa. Para ti, Colombia, desearte suerte, todas las bendiciones del mundo. Tiene un programa que tiene un rating tremendo. Claro. Nosotros nos sentimos satisfechos y orgullosos de haber participado aquí contigo. Bueno, muchas bendiciones, y a toda la gente que está viendo el programa, gracias por estar en sintonía durante esta hora, y a ustedes desearle que sigan teniendo mucho éxito y reconocerle lo que han hecho. Hoy disfrutamos de un Raymond Miguel, Boquepiano y tantos otros, gracias a precursores como ustedes. Bueno, ojalá que Dios nos lleve.